Entonces, fíjate que, bueno, te pido una cosa, primeramente, ¿podés marcar tu presencia o en la barra de chat? No se mira, Harry, no se está Profe. viendo. Están viendo las dos pantallas, ¿verdad? La del problema y la Sí, de GeoGebra. Yo no la veo, profe. Harry, ¿será que podés cambiar las pestañas que te aparecen en el Zoom? Puede que sea eso. Ahora sí. Deme un momento. Bien, también está todo el problema, ¿verdad? De que piden calcular, perdón, nos dan como información también de que BP es 4. ¿No? Este segmento mide 4. Y nos dan también de que PQ vale 3. Este segmento vale 3. Ok, entonces este es 3. Este segmento mide 4. Y ahora, entonces ahí es donde ya utilizo la información que a mí me dan. Ya, profe, ya puedo. Ya se pudo. Bien. Ok, entonces, ¿qué se les ocurre acá? Bueno, tenemos que tienen un ángulo igual y un lado igual. Solo haría falta encontrar otro lado que fuera igual. Ujú. O también otro ángulo, ¿verdad? Recuerda que tenés el criterio de ángulo, lado, ángulo, en donde solo necesitas un lado que sea congruente, ¿no? Sí. ya sé. Profe, ya sé. Ajá. Si tomamos el ángulo ABC y tomamos el segmento BQ, vemos que el complemento del ángulo ABQ es el ángulo CBP. Ujú. Pero también sabemos que el complemento del CBP es el BPC, el BCP, Ujú. que a la vez el complemento del PVC es el APQ, el ABQ. O sea que el ABQ es congruente con el BCP, por lo que ya tenemos dos ángulos y dos pares de ángulos y un lado congruente. Por lo que tendríamos que el triángulo ABQ sería congruente con el triángulo BPC. Ujú, ujú. Y como al segmento BQ le corresponde el PC va a ser igual al BP más el PQ, que el PC va a ser igual a 4 más 3, que el PC va a ser igual a 7. Ujú. Sí. Solo un pequeño detalle. ¿Sí? Cuando decide que tenemos dos ángulos y un lado congruente, entonces mm, ahí como que está faltando un poquito en el sentido de que para que establezcas la congruencia, ¿verdad? Uh-huh. Que el lado tiene que ser el que se forma entre ese par de ángulos que serían los congruentes, ¿no? Sí, entonces solo terminamos de concretar tu idea de esa manera, ¿no? Entonces, todos oyeron.
Básicamente es darse cuenta, ¿verdad? De que este ángulo, vamos a cambiarle el color, vamos a ponerlo en rojo. Entonces, ese ángulo y este otro ángulo Son congruentes. Son congruentes. así es, porque ambos ángulos, ¿verdad? Son complemento del ángulo PBC, ¿verdad? Entonces, en el triángulo, en este triángulo rectángulo, ¿verdad? En el PBC, entonces este ángulo en C es complemento del ángulo que se forma en B, que sería el PBC. Pero como ABC es 90 también, entonces el ángulo ABQ también es complemento del mismo PBC. ABQ. Entonces son congruentes esos dos triángulos. Y de la misma manera, ¿verdad? O con un argumento similar, resulta de que el ángulo PBC, vamos a marcarlo. Profe, una pregunta. Esos problemas que están en la segunda ventana son tareas. No, vamos a hacerlo ahorita. Lo anotamos. Sí, sería la clase de hoy. Entonces también ese ángulo, ¿verdad? Es complemento del ángulo en rojo, pero también este ángulo, este que se forma aquí, también el complemento de ese ángulo, ¿no? Entonces este que se forma aquí también mide lo mismo que mide el ángulo PBC. El ángulo BAQ es igual al ángulo PBC. Ujú. Entonces ahí está establecida ya la congruencia que se quiere, ¿verdad? Sería de que el ángulo, bueno, tenés dos triángulos, ¿verdad? ABQ y el BPC. Entonces resulta que el ángulo en A es congruente con el ángulo en B. El ángulo el lado AB es congruente con el lado BC. Y el ángulo en B del triángulo ABQ es congruente con el ángulo en C del triángulo BPC. Entonces, por criterio ángulo, lado, ángulo, esos dos triángulos son congruentes. Entonces, escribo eso por acá. En orden, ¿no? Entonces, primero, veamos, ¿verdad? De que el triángulo ¿cómo era? ABQ es equivalente o es congruente con el triángulo BPC. BPC. No, a ver. BCP. Recuerda que el vértice A pues se corresponde con el vértice B, ¿verdad? Con el vértice B. El vértice B del primer triángulo corresponde con el vértice C del segundo y por último, el vértice Q corresponde con el vértice P. Vértice P. Ok, entonces, entonces las razones, ¿verdad? Primero, de que el ángulo digamos, ¿cómo empezamos? Digamos, A, B, Q, ¿verdad? Ese fue el primero. Es congruente, es equivalente al ángulo BCP. BCP. Ok, entonces, esos dos son congruentes bueno, la razón son complemento de el ángulo, ¿cómo era? El PVC. Ok. ¿Qué más? También el lado
AB es congruente con el lado BC. No sería el segmento. Sí, así es el segmento. Vamos a componerle. Bueno, en todo caso sería la medida del segmento. Entonces, la medida del segmento AB es igual a la medida del segmento BC. Y también sería la tercera cláusula es que el ángulo, ¿verdad? El ángulo ABQ. Espérame. Ah, no, el otro, ¿no? Sería el ángulo QAB. Es congruente con el ángulo CBP. PBC, ¿no? Bueno, la razón es que ambos son complemento de ángulos iguales, ¿no? Perdón, de ángulos congruentes. Entonces, ahí está, ¿no? Serían los motivos por los cuales vos podés utilizar el criterio ángulo, lado, ángulo, ¿no? Por el criterio ángulo, lado, ángulo, los triángulos son congruentes. Entonces, ahí tenés tus tres razones. O sea, sería como por así decirlo, las tres justificaciones que te permiten utilizar ese criterio, ¿no? Y entonces, y luego ya te va a la parte numérica, ¿no? La parte numérica simplemente es, como los dos triángulos son congruentes, entonces el lado que te piden, que sería el lado S, te piden calcular ese lado, es la suma, ¿verdad? De esos dos segmentos. O sea, la respuesta es 7, ¿no? Correcto. Así es. Bien, entonces, guardamos esto. Vamos a tomar aquí una captura directamente. Y entonces tenemos la solución del problema 1. Entonces, ahora vamos con el problema 2, ¿verdad? Entonces, dice en el problema 2, te dan, voy a hacer un poquito más pequeño, creo que lo ves por ahí, ¿no? Entonces dice que te dan dos triángulos. Los triángulos son el triángulo ABC Y el ángulo BDE. y el triángulo BDE. Entonces, esos dos triángulos dice que son equiláteros. O sea que todos sus lados son congruentes. Y te piden calcular el segmento CD. Si el segmento AE vale 3. Entonces, el dato del problema, lo que mide CD. Perdón, lo que mide AE. Y te preguntan por el segmento CD. Entonces, dibujemos. Una nueva ventana. Vamos a hacerla más pequeña, ¿no? Ahí. Ok, entonces, empezaría de esta manera. Las letras las voy a cambiar, ¿verdad? Entonces, a ver. Entonces necesito un ángulo de 60 grados por acá. 60 grados. Ahí lo tengo. Y entonces este se va a llamar B para mí, ¿verdad? Entonces, B. Son de 60 grados, ya que al ser triángulo equilátero, al dividir 180 entre los tres lados iguales debería dar 60 grados. Así es. Entonces, eso hace de que
el ángulo sea de 60. Ok, entonces tiene ahí AB, C y tiene el primer triángulo equilátero. Ok, entonces después, el punto E, ¿verdad? Está sobre BC, según la figura. Entonces voy a tener aquí a un punto. Le voy a llamar punto E. Punto E. Y ese punto E, ¿verdad? Sería el lado de otro triángulo, que también va a ser equilátero. Ok, entonces, quitar esto. Y entonces este punto se llama punto D, ¿verdad? Vamos a ponerle punto D. Y este otro acá, entonces ya tengo el triángulo BDE. Ok, entonces el triángulo BDE también equilátero. Y entonces nos piden calcular cuánto mide este segmento, que sería el CD. Y nosotros sabemos únicamente de que AE mide 3. Ok, entonces ahí está la figura. Ahora pensemos. ¿Qué pasa en esta figura? ¿Qué está pasando? Profe, sinceramente yo creo que tiene algo mal. No tiene la medida del segmento AE. Ah, bueno. No, no me refiero a eso. Bueno, este segmento Que el va... CD debería ser perpendicular a la C. Así está en la figura. Ah, ya, ya. Ah, bueno, sí, pero es que ese no es un dato del problema. Bueno, Me sí. refiero a... aquí no te dicen de que hay 90, ¿no? En C. Entonces no necesariamente tiene que haber 90 ahí. Recuerda que a fin de cuentas eso depende de la posición de E, ¿no? Por ejemplo, si E lo empieza a variar, entonces ahí te vas dando cuenta de que no necesariamente en C tiene que haber 90 grados. Ya. Entonces, si hay 90 grados es como un caso especial, digamos. Pero eso no necesariamente se tiene que cumplir. Ok, Porque no es dato del problema. así es. O sea, por ejemplo, en la figura anterior, sí era dato de que ahí había 90 grados. Sí. Estaba marcado. Pero en esta figura, no, ¿verdad? Aquí no es dato. Porque ahí no veo ningún dato de que sean perpendiculares. Así es. Ok, entonces, ¿qué se le ocurre para este problema? Recuerda que la clase es de congruencia de triángulos. Ok, entonces lo primero que vas a empezar a hacer vos es empezar a buscar triángulos congruentes. Entonces, cuando ya identifica esos triángulos que son congruentes, entonces ya la vida como que es más sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, No aquí he identificado ninguno. te pongo la figura anterior. Que en la figura anterior, fíjate que los triángulos que eran congruentes eran los únicos dos que había, ¿verdad? Entonces no era tan difícil imaginarse de que estos dos triángulos eran los que eran los congruentes. Los dos. Pero no siempre así, ¿verdad? O sea, a veces los problemas no solo tienen dos triángulos. O sea, por ejemplo, aquí. ¿Cuántos triángulos hay ahí? Pueden tener más. Ahí yo veo... ¿Cuántos? 6 triángulos veo. Ujú. Entonces, 6 triángulos, ¿verdad? Pero inclusive podés tener más si empezás a prolongar segmentos. Eso es cierto. Por ejemplo, si hago la altura, el AEC, ya se me hace un séptimo triángulo.
Ujú. Bueno, sí, inclusive con los mismos vértices que están, ¿verdad? Poder unirlos, los que no están unidos mediante un segmento, y tener nuevos triángulos, ¿verdad? Ujú. Paulina, no hay folleto ahorita de esta clase. Si estabas Solo una clase, pero no hay folleto en realidad. sí. Ah, ok, es que quería ver O los sea datos que, ¿cuál es la tarea ¿Querías ver los ejercicios? de sí, tarea? quería saber cuáles eran los datos del problema. Ah, ya, ya. Bueno, lo podés ver aquí en la pantalla, ¿verdad? Es que no se termina de ver, solo se ve hasta A, B, C y B. Espérame, entonces, no se ve completo. Eso es el problema. Déjame ver, creo que lo podría poner así. Esos son los datos, ¿no? A ver, Sí, ya se puede ver. Gracias, profesor. ok. Ok, entonces estos son los datos, repito. Los dos triángulos son equiláteros. Así que, si te parece, vamos a marcar los triángulos equiláteros de un mismo color. Bueno, no de un mismo color, sino que este triángulo es equilátero. Y también el triángulo ABC. ABC. Ok, entonces esos dos triángulos son equiláteros. Quiere decir de que los lados de esos triángulos, bueno, los equiláteros, ¿no? Son congruentes, ¿verdad? ¿Y qué Sí, habíamos dicho cuando triángulos eran de lados congruentes? Que podíamos marcarlos con una misma marca, ¿no? sí, con una misma línea. Este, Y si había más de uno, tenían que ser dos. ujú. Sí, Marta, iba a intervenir en algo. No, es que veo que estás levantando la mano. Ok, entonces, bueno, también en el chat. Ok. Entonces, marquemos los segmentos que son congruentes. Entonces, te decía, AB es un lado del triángulo equilátero. Entonces, quiere decir de que, bueno, vamos a marcarlo aquí, este segmento AB y este otro, que sería el AC, también son congruentes, ¿no? Y también es congruente con el segmento BC. Entonces, esos tres lados, congruentes. Ok. Por otro lado, el segmento BD también es congruente con el segmento BD. El segmento También el segmento BE con el segmento ED. entonces, este segmento BE. A ver, ¿qué lo hice? Ok, entonces, este segmento, ¿qué lo hice? ¿Qué lo hice? Ok, entonces sería este que está acá. Vamos a marcarlo congruente. Ahí está. Ok, entonces, ahora sí alcanzan a ver algo. Sí, Ok, Sí. entonces Sí. o sea, ya alcanzaron a ver ahí unos triángulos ahí que pues son sospechosos de ser congruentes, ¿verdad? ¿O no? sí, Ok, sí. entonces, ¿cuál sería? El DSC y Eh, B, ¿Cuál? porque sabemos que el ángulo DSC, ángulo BEA son congruentes y sabemos que tienen un lado igual, BE y DE, pero haría falta encontrar otro ángulo o otro lado que sea igual para que tengamos clara la congruencia. Ya lo noté. Ah, pero,
¿cuáles serían si los triángulos? Que no lo alcancé a escuchar bien. Uno es el AB. Ujú, y el otro, el DS serían congruentes, lo que yo creo, pero me hace falta encontrar un lado o un ángulo para estar seguro. Porque ya tenemos un lado y un ángulo, pero todavía hace falta un lado o un ángulo. ¿Cuál es el ángulo a todo esto? Que no lo alcanzo a ver. El DEC y el BEA. Pero esos no son congruentes, ¿no? Tampoco perpendiculares. Ujú. Sí, También debería de decir ese dato para que fueran congruentes. sí. Sí, pero no lo son, sí, ¿verdad? Porque es que esa información no está, ¿no? O sea, este ángulo Y tampoco son opuestos por el vértice. para que lo fueran. El segmento, porque el segmento AE y el ED no puede existir el segmento AD porque son dos segmentos diferentes y Sí, no van vi. y no van a una misma dirección. Sí, Sí, me confundí en eso. Pero O sea que el tenemos segmento lado y- AD no puede existir porque la unión de los segmentos AD más ED no es el segmento AD, porque el segmento AE y el ED tienen diferentes pendientes, o sea que van para diferentes lados. ujú. Sí, no me había fijado. Pero tenemos un lado igual, solo tendríamos que encontrar dos lados o un lado y un ángulo para saber que son congruentes. Sí. Ok, entonces eso pasaría, ¿verdad? Por lo menos que esos dos ángulos sean congruentes. Si precisamente, ¿verdad? A, E y D sean colineales, ¿verdad? Solo si esos tres son colineales, eso pasa. Entonces, por ejemplo, No son colineales porque no van en la misma dirección. sí, así es. Entonces, por Por ejemplo, lo menos son coplanares. depende de la posición de E, a fin de cuentas, ¿verdad? Para que esos sean opuestos por el vértice. Pero en los ejercicios no podemos moverlos, punto. Eso es cierto. Sí, sí, bueno, O sea que en la figura del cuaderno no, ¿verdad? En GeoGebra sí. O sea que, Ese es un programa. Sí, sí, o sea claro. que, o Estamos sea que haciendo. podríamos tener como hipótesis que el AE y el D. De hecho, podemos refutarla inmediatamente, ¿verdad? Por la cuestión de los alineados. Eso no es necesariamente ojo. Ok, ¿me escuchan? Solo necesito confirmación. No sé si tengo conexión a internet estable. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Ok. Sí, Entonces, mira, vamos a buscar un ángulo, ¿verdad? Un ángulo de los que sean congruentes. Entonces va a resultar, ¿verdad? De que por los triángulos que son equiláteros, entonces resulta que este ángulo, ¿cuánto vale? 60 grados. Ok, entonces ese ángulo vale 60 grados. Y entonces este sabemos ángulo, ¿cuánto cuánto vale vale? ese. Sí, de hecho sí. Entonces, a ver, DS vale 120. sí, ese ángulo de ese vale 120 en efecto. Y además, ¿verdad? Esos dos ángulos, como ambos miden 60 grados, entonces yo también puedo decir de que tienen como que, o sea, tienen la misma medida. Entonces puedo marcarlos como ángulos congruentes, por ejemplo. Podemos marcar que ese ángulo y este otro son congruentes, ¿no? Entonces ya están marcados como congruentes. Entonces ahora sí espero que ahora puedan ver los triángulos que son congruentes, ¿no? Sí. ¿Cuáles son? Yo aún no lo noto. Yo tampoco.
Yo tengo una idea de cuáles pueden ser, pero no estoy segura porque no tengo los datos necesarios todavía. Ok, entonces, tal vez se los dejo más limpio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, entonces míralo de esta manera. Espérame, aquí perdí algo. ¿Qué se hizo? Creo que es este, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer algo aquí. Vamos a unir B con E. Y este segmento, vamos a marcarlo como de esta manera. Ok. Entonces, ahora sí vamos, espero que lo puedas ver ahora. Entonces, mira, este triángulo y este triángulo son congruentes. Eso no lo había notado. Yo tampoco. Entonces, ¿por qué se da la congruencia? Porque, voy a ponerlo ahí en amarillo. O sea, la congruencia se da porque tenés para empezar un ángulo que sería el ángulo en B del triángulo amarillo y el triángulo en B del triángulo en rojo, que son congruentes. Además, BD es congruente con BE. Y también, pues sabes de que BC es congruente con BA. Entonces, básicamente, por el criterio lado, ángulo, lado, esos dos triángulos son congruentes. ¿Cuál? Pero lo escribo por acá, ¿no? Entonces, porque ahí está todo ya para ver la congruencia, ¿no? Primeramente, ¿no? Entonces, lo que se tiene o lo que se quiere es que el triángulo ABE sea Ya lo noté. con el triángulo CBD. Entonces, eso es lo que se quiere. Esa congruencia, ¿por qué se va a dar? Por un criterio de congruencia. ¿Cuál sería? Pues resulta de que primeramente, ¿verdad? El segmento AB mide lo mismo que el segmento CB. ¿Eso por qué? Bueno, la razón sería lados de un mismo triángulo bilátero, ¿no? Otra razón, esa sería la primera, ¿no? Recuerda que siempre son tres en congruencia, ¿no? ¿Ya La descubrí segunda, cuánto vale CD? así es, ¿verdad? O sea, el único dato que está en el problema, ¿verdad? Es el que se va a usar. Hay También, algo que estoy notando, que el segmento AE es congruente al segmento DC, entonces DC vale 3. así es, de la congruencia de triángulos, concluiríamos eso, ¿no? De que CD vale 3. El lado que hace falta, ¿no? Y aquí tenemos también, ¿verdad? De que Eso es cierto. CBD Nunca lo noté. congruentes. Y por último, ¿verdad? De que este lado ok, entonces también tenemos de que el lado, ¿cuál era? El lado BE, ¿verdad? El lado BE es congruente con el lado BD. Entonces, eso ya te dice, ¿verdad? De que, pues por el criterio lado, ángulo, lado, entonces esos dos triángulos son congruentes. El criterio, lado, ángulo, lado.
Ok, entonces, ya ven de qué me refiero a o sea, están los criterios de congruencia, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado están los problemas, ¿verdad? Y cómo utilizar esos criterios. La forma de hacer eso sería toda la información que te tratan de dar en el problema, buscarla cómo gestionarla, ¿verdad? De manera que puedas llegar a algún tipo de congruencia, utilizar el criterio de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es lo complicado en los problemas. En general, siempre pasa de esa manera, ¿no? Bien, entonces, concluyo, ¿verdad? De que AE, por la congruencia, el primer vértice, AE, el primer triángulo, ¿no? Y el otro, que sería el CD, tendrían que ser congruentes. Entonces, CD vale 3, como acabo de decir. Entonces, CD vale 3. Sería como una... Sí, vamos a poner ahí, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, CD vale 3. Ok. Entonces, esa es la solución del problema número 2. Entonces, vamos a guardar esto. Estaba sencillo. Sí, Solo era notar esa congruencia de dos triángulos para ya saber que CD iba a ser congruente con AE. sí, eso es lo que tenían que ver ustedes. Me Ok, faltaba entonces, este dato. o sea, de hecho, los datos estaban, ¿verdad? La cosa era que la información había que ordenarla. Ok, entonces, y por último, que pues puede que sea un poco más sencillo para ustedes. Vamos a ponerlo bien ahí. Ok, entonces dice el último problema, dice así, ¿no? En la figura, AB es igual a BE y AD vale lo mismo que SC. Y BD vale lo mismo que BC también. Calcular el ángulo θ. Vamos a poner un poquito más grande, no sé si lo alcanzaron a ver o a escuchar. Ok, se está moviendo. Vamos a ver si lo pueden ver ahí. Por ahí, ¿lo ven? Entonces dice, esta es la figura. Veo a la mitad del ejercicio, no lo puedo ver completo. Yo igual. Antes sí se podía ver. Sí, sí, sí. Es que lo que pasa es que antes no se miraba la figura. ¿Sí? Ok, entonces vamos a mover esto a la izquierda. Ahí está, pues. Ok, entonces dice, ahora sí. Entonces nos dan esa información, ¿verdad? ¿Alcanzan a verla? Ay, no sé. Sí, sí la puedo ver. Ok, ok. Entonces, nos dan ahí bueno, la figura. Entonces vamos a tratar de hacerla. Vamos a ver un nuevo archivo. Yo creo que tengo una solución. Ya. No sé si esté correcta, sí. Ok, entonces les propongo algo, ¿no? Pueden pensarla 5 minutitos. Sí. Ok.
Ya tengo la solución. Yo igual. Ok, entonces, a ver si la dibujamos, ¿verdad? Y ustedes me van diciendo qué hicieron, solo que tengan un poquito de paciencia, porque soy medio lento dibujando. Entonces, AB, luego AC. ¿Qué otro dato me dan? Ah, bueno, me dan que AB y AE son congruentes. Ya lo resolví. Ya lo resolví también. Yo igual. Punto E. Yo igual. Ok. Ya Creo voy. que ya lo resolví. Y creo que no sea verdadera la solución. Ujú. Ok, solo déjenme terminar aquí la figura aquí rapidito. ¿Qué otro dato hay? AE, AD y BE. Perdón. AD y EC. Ok. Entonces se supone de que esos son congruentes también. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces uso el compás, ¿verdad? Este segmento va para acá. Entonces este punto es D. Ok. Entonces, esto no lo necesito. Y este ya no lo quiero ver. Ok, entonces 1A con D. Ahí estamos. Y ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya, este no lo tengo que trazar. Y creo que solo eso, ¿no? Entonces, ok, vamos a Creo ver. que el segmento BD está un poco más inclinado, no tiene que ser recto. Sí, no tiene que ser perpendicular, ¿verdad? Es cierto. No es perpendicular y tampoco se ve en la figura del problema 3. Sí, Y tampoco es dato. sí, es cierto, es cierto. Entonces vamos a... Bueno, necesito parece que ese ángulo de 3 teta y 4 teta, ¿verdad? Déjame pensar cómo logro eso. Pues no es tan fácil lograr eso. Ok, entonces vamos a volver esto. Ok, entonces, sí, entonces no era, necesariamente no era perpendicular, algo así, ¿no? O si no, fuera más fácil. Ok, entonces aquí estamos. Diga. Em, ¿Puede hacer otra vez? ¿Puede mostrarme la figura del problema 2? Problema 2. ¿Sí? Esta es la figura, esta. Ok. Ya. Un poco parecidas. Ok, entonces regreso al problema que hacemos. Y entonces, ¿quién? Bueno. Tienen a ver. ¿Qué resultados llegaban primeramente? Bueno, hay mucha información, ¿verdad? En los segmentos que se pueden ir dando, digamos, para dar las congruencias de los triángulos, ¿verdad? Ajá, entonces, ¿qué empezó a marcar? ¿Qué es lo que siempre les digo en las figuras? Marcar los lados congruentes, ¿no? Bueno, se sabe que el triángulo BEC y el BAD son congruentes porque
dice que BE es igual a AD, que AB es igual a S y que BC igual a BD. Por lo tanto, sabemos que son congruentes porque tienen 3 lados iguales. Ya lo noté, pero tendríamos que calcular el ángulo ABD o el ángulo ADB para poder llegar a la solución. Entonces, precisamente así es la solución, como decía Paulina, ¿verdad? Resulta de que esos dos triángulos que yo les marqué por ahí, ¿verdad? Son congruentes por el criterio lado, 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 ¿verdad? Eso es muy cierto. Entonces, si ustedes notan, ¿verdad? Este segmento, a ver, si lo puedo hacer. A ver, este segmento, vamos a marcarlo con una rayita, es congruente con este otro segmento. Eso por dato del problema. AB y BE son congruentes, dice, o son iguales, dice, los segmentos. Bueno, la medida de los segmentos. Entonces, por otro lado, AD, este segmento, vamos a ponerlo con 2 rayitas, y el segmento S también son congruentes. Eso también es dato del problema. D con S. Sí. Vamos a ver ahí. A ver qué lo hice. ¿No? Entonces, ese segmento vamos a ponerlo también con 2 rayitas. Y por último, BC. Estoy notando que el ángulo BAD es congruente con el ángulo BS, entonces el ángulo BS tiene que valer 7 teta, ya que la suma del ángulo BAE con la suma del ángulo EAD sería 3 teta más 4 teta, entonces sería 7 teta. De hecho, así es. Ese ángulo, ¿verdad? El ángulo en E del triángulo a la derecha, resulta que es la suma del ángulo en A del ángulo de la izquierda, ¿no? Y como este ángulo acá es 3 teta, ¿no? Y este de acá es 4 teta. Entonces, en Si efecto, se vuelve un solo triángulo ya sería el 7 teta. Pero si lo usamos como dos diferentes y no como uno solo, vendrían siendo valores individuales. así es. Entonces, y entonces el problema termina porque, en efecto, el ángulo en E, el BEC, es de 7 teta por la congruencia, y el ángulo en E, el AEB, es 3 teta porque este triángulo es isósceles, ¿verdad? Entonces resulta de que todo el ángulo, bueno, la suma de esos dos ángulos que son suplementarios sería 10 teta, así que teta tiene que valer 18. Yo lo hice utilizando lo del triángulo isósceles, pero simplemente yo lo que vi es que BAE era igual a 60 y salía 3. Entonces yo asumí que lo dividí y sería 20. Esta solución también la tenía yo pensada. Pero, Yo igual la tenía pensada. Como el ángulo. isósceles, pero no es equilátero. No es equilátero, en verdad. Sí, Porque porque el profe no puso la congruencia entre esos 3 segmentos. Sí, pero esa era otra solución que yo tenía en mente, Yo, pero no sabía. Que yo tenía. yo tenía otra solución que era como AB igual a. Como AB es congruente con BE, el ángulo ABE, quiero decir, el triángulo ABE
es unisósceles. Y los ángulos congruentes ahí son el ángulo BAE y el BEA. Como el BAE vale 3 teta, el BEA vale También 3 3 teta. teta. También sabemos también, haciendo la congruencia entre BAD y BS de los triángulos, el ángulo BS es 7 teta, cuyo complemento es el BEA, por lo que 3 teta igual a Complemento, ¿verdad? 3 teta igual a 100, por lo que tendríamos que 3 teta más 7 teta igual a 180, 10 teta igual a 180, teta igual a 18. Ujú. Sí. Creo que sería una muy buena solución. Sí, entonces sería aquí, ¿no? 7 teta. Este ángulo es de 7 teta. Porque, pues, es la suma, ¿no? De estos dos. Ya entendí por qué el ángulo BEA, no, el ángulo AS vale 10 teta. Porque estamos diciendo que BS es congruente con BAD, entonces 7 teta. Y su complemento, como es BAE un triángulo isósceles, el ángulo BA tiene que valer 3 teta. Entonces, como AS un ángulo de 180 grados, entonces 180 grados va a ser igual a 10 teta. Entonces, después solo dividimos 180 entre 10 y nos daría 18. Ujú. Así es. Así sería la línea bueno, los pasos para terminar el problema. Así es. Ok, entonces aquí solo escribo algo para que ya quede. Ok, entonces básicamente esa ecuación implica de que el ángulo teta, ponerlo aquí abajito, therefore, teta vale 18. Entonces, y ahí lo tienen, pues. No, o sea, no es complicado en el sentido de que este fue un poco más directo, ¿no? La congruencia y pues jugar con los ángulos, ¿verdad? Fue lo que ayuda, bueno, lo que ayudó a hacer a terminar el problema, ¿no? Ok, entonces igual lo guardo por acá. Vamos a copiar y vamos a pegarlo por aquí, ¿no? Ok, entonces de esa manera pues terminamos